La vida de Esperanza siempre estuvo marcada por la lucha y la supervivencia. Creció en las calles, vendiendo flores para poder comer, soñando con un futuro mejor, pero sin imaginar que el destino tenía otros planes para ella. Un encuentro inesperado con un poderoso empresario la llevó a un mundo de lujos y traiciones, donde no todos la querían ver triunfar. Desde el primer día en la mansión Moncada, Esperanza enfrentó el desprecio, la humillación y las trampas de aquellos que harían cualquier cosa para destruirla. Isabela y Regina, cegadas por la envidia, convirtieron su vida en un infierno, mientras Fernando, el hombre que parecía odiarla, empezaba a mirarla con otros ojos. Pero lo que nadie imaginaba era que Esperanza escondía un secreto más grande que todos sus enemigos juntos. Un secreto que, al revelarse, cambiaría su destino para siempre. ¿Podrá Esperanza superar las mentiras y recuperar lo que le pertenece? ¿O caerá en las trampas de quienes desean verla derrotada? Ahora, conozca esta historia emocionante con todos los detalles. El sonido de los autos rugía en las calles de la Ciudad de México, donde la vida nunca se detenía. Entre el bullicio, una joven de ojos grandes y cabellos oscuros corría descalza entre los callejones del barrio pobre donde había crecido. Esperanza Ramírez, con apenas 20 años, tenía las manos gastadas de tanto vender flores en la plaza y el alma marcada por el sufrimiento. Pero, a pesar de todo, nunca había perdido la sonrisa ni la fe en un futuro mejor. «Llévese sus rosas, marchantita, recién cortadas», gritaba con su dulce voz, intentando convencer a los transeúntes de comprarle. Esa tarde, la vida de Esperanza estaba a punto de cambiar para siempre. Cerca de la plaza principal, un hombre de edad avanzada observaba el esfuerzo de la joven. Don Rodrigo Moncada, un empresario de la construcción, se detuvo en seco al verla. Había algo en ella que le resultaba familiar, un brillo en su mirada que lo hizo sentir un escalofrío en el alma. «Esa muchacha», susurró para sí mismo. Al ver que un grupo de jóvenes ricos se burlaban de ella, destrozando las flores que vendía, don Rodrigo se acercó, indignado. «¡Basta ya! ¿No tienen vergüenza?», reprendió con severidad. Los jóvenes, al notar su presencia, se marcharon riendo. Esperanza recogió las flores pisoteadas con los ojos llenos de lágrimas, pero al ver al anciano mirándola con ternura, sintió un extraño calor en el corazón. «No tiene por qué defenderme, señor, estoy acostumbrada». «No deberías estarlo, niña», respondió don Rodrigo con voz grave. «¿Dónde está tu familia?». Esperanza bajó la mirada. «No tengo a nadie. Solo tenía a mi abuela, pero murió hace un mes, ahora estoy sola». Don Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Sin saber exactamente por qué, le dolía verla así. «Ven conmigo, te daré un techo y una oportunidad. No puedo permitir que una joven como tú pase hambre en estas calles». Esperanza lo miró con incredulidad. ¿Acaso existían personas tan generosas en el mundo? Dudó, pero algo en los ojos de aquel hombre le dio confianza. Con el corazón latiéndole a mil, aceptó. Esa misma noche, el destino de Esperanza se unió para siempre al de la familia Moncada. Al llegar a la lujosa mansión de los Moncada, todo parecía un sueño. Los techos altos, los enormes ventanales, los candelabros de cristal, jamás en su vida había visto algo igual. Pero no todos estaban contentos con su llegada. En la sala, una mujer de mirada altiva la escaneó de pies a cabeza con desprecio. Regina Moncada, la hija mayor de don Rodrigo, no tardó en hacer su juicio. «Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué traes a esta callejera a nuestra casa?». Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la cabeza en alto. «No hables así, Regina. Ella vivirá aquí desde hoy», sentenció don Rodrigo, sin dejar espacio a discusión. Pero la verdadera tormenta llegó cuando Fernando Moncada, el hijo menor de la familia, bajó las escaleras. Alto, de ojos verdes y porte aristocrático, era el hombre más apuesto que Esperanza había visto en su vida. Pero su mirada al verla fue fría y distante. «¿Ahora traemos a la servidumbre a vivir con nosotros?», se burló con ironía. «No soy ninguna sirvienta», respondió Esperanza con firmeza, sorprendiendo a todos. Fernando arqueó una ceja, intrigado por su carácter. Pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió la conversación. «Amor, ¿qué está pasando aquí?
La voz melosa pertenecía a Isabela Lombardo, la prometida de Fernando. Una mujer despampanante, de cabello rubio y sonrisa venenosa, quien al ver a Esperanza sintió un escalofrío de celos recorrer su piel. Desde el primer momento, Esperanza supo que Isabela sería su peor enemiga. Esa noche, mientras contemplaba la luna desde la ventana de su nueva habitación, Esperanza sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que no encajaba en ese mundo, pero algo dentro de ella le decía que su historia apenas estaba comenzando. Lo que no imaginaba era que su vida estaba ligada a un secreto mucho más grande de lo que podría haber imaginado, y que pronto, el amor, la traición y la venganza cambiarían su destino para siempre. No sé qué me espera aquí, pero no pienso rendirme, susurró para sí misma. A lo lejos, en las sombras de la mansión, Isabela la observaba con una sonrisa cruel. No sabes en lo que te metiste, pueblerina, pero te haré la vida imposible. ¿Logrará Esperanza ganarse un lugar en la familia Moncada, o caerá en las trampas de Isabela? ¿Qué secreto esconde don Rodrigo sobre el pasado de Esperanza? El amanecer en la mansión Moncada trajo consigo un aire tenso y pesado, como si la casa misma sintiera la presencia de alguien que no pertenecía a ese mundo. La luz dorada del sol entraba tímidamente por los enormes ventanales, iluminando los pasillos de mármol y las grandes pinturas familiares que adornaban las paredes, retratos de generaciones de poder y riqueza. Pero Esperanza Ramírez no era parte de esa historia. No aún. La joven despertó sintiendo la suavidad de las sábanas de seda contra su piel. Era la primera vez en su vida que dormía en una cama tan lujosa, y por un instante, sintió que todo era un sueño. Sin embargo, al abrir los ojos y ver los muebles elegantes y la enorme habitación que ahora le pertenecía, supo que no lo era. Se sentó en la cama, abrazando sus propias rodillas. ¿Cómo había pasado de vender flores en las calles a estar allí, en la casa de una de las familias más poderosas de la ciudad? Don Rodrigo Moncada había cambiado su destino de la noche a la mañana, pero ¿con qué propósito? No pertenezco aquí, susurró para sí misma. Pero una voz en su interior le dijo que el destino la había puesto en ese lugar por una razón. Esa mañana, al bajar al comedor, Esperanza sintió inmediatamente el peso de las miradas sobre ella. La enorme mesa de caoba estaba servida con frutas frescas, pan recién horneado y café negro servido en tazas de porcelana fina. Regina Moncada, con su porte altivo y mirada afilada, la observó como si estuviera viendo a una intrusa en su territorio. «Vaya, la nueva huésped de papá ha decidido honrarnos con su presencia», dijo con veneno en la voz mientras cortaba su pan con un cuchillo de plata. Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. «Buenos días», respondió con educación. Regina soltó una risa seca. «Qué buenos modales para alguien que, hasta hace unos días, dormía en la calle». Esperanza apretó los puños bajo la mesa, pero antes de que pudiera responder, la voz grave de don Rodrigo resonó en la habitación. «Regina, basta», ordenó con autoridad. Regina frunció el ceño, pero obedeció. Fue entonces cuando Fernando Moncada hizo su entrada en el comedor. Con el cabello húmedo y la camisa perfectamente ajustada a su atlético cuerpo, tenía el porte de un hombre que había crecido sin conocer la derrota. Pero su mirada al ver a Esperanza fue fría e indiferente. «Veo que nuestra nueva protegida ya está instalándose», comentó con ironía mientras se servía café. Esperanza sintió un escalofrío en la piel. «No pedí estar aquí», respondió con firmeza. Fernando levantó una ceja, sorprendido por su carácter. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz melosa interrumpió la tensión en el aire. «Amor, ¿qué está pasando aquí?» Isabela Lombardo, la prometida de Fernando, entró en la habitación con una sonrisa falsa. Su largo cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su vestido de diseñador resaltaba su figura con elegancia. Su belleza era solo igualada por su veneno. Al ver a Esperanza, sus ojos se entrecerraron. No necesitó más de 5 segundos para darse cuenta de que la joven recién llegada era un peligro. Y lo que más le molestó fue la forma en que Fernando la miraba, aunque intentara ocultarlo. Después del desayuno, don Rodrigo llamó a Esperanza a su despacho. La habitación estaba decorada con muebles antiguos, una gran biblioteca y un enorme retrato de su difunta esposa colgado en la pared. «Siéntate, hija», le dijo con una voz más amable que de costumbre.
Esperanza obedeció. Quiero que estudies, que te prepares para la vida, continuó él. He arreglado todo para que tomes clases privadas aquí en la mansión. Los ojos de Esperanza se agrandaron de asombro. Señor, yo nunca he ido a la escuela, apenas sé leer y escribir. Don Rodrigo sonrió con ternura. Entonces aprenderás. Tienes una mente brillante, solo necesitas una oportunidad. Esperanza sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó con un hilo de voz. Don Rodrigo la observó en silencio por un momento, antes de responder con un suspiro. Porque cuando te vi por primera vez, sentí algo en mi corazón, una sensación extraña, como si ya te conociera. Esperanza frunció el ceño, confundida. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa sensación tenía una razón. Un secreto dormía en las sombras del pasado, esperando ser revelado. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Isabela y Regina estaban en plena conspiración. Esa muerta de hambre se cree con derecho a todo, escupió Regina, furiosa. ¿Cómo papá puede estar tan ciego? Isabela sonrió con frialdad. No te preocupes, querida. Sé exactamente cómo hacer que esa basura desaparezca de nuestras vidas. Regina arqueó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Isabela se inclinó y le susurró algo al oído. Los ojos de Regina se iluminaron con malicia. Me encanta. Esa noche, en su habitación, Esperanza miró su reflejo en el espejo. No pertenezco aquí, pero no pienso rendirme, susurró. Pero cuando cerró los ojos, la imagen de Fernando apareció en su mente. El hombre que la despreciaba, pero que, de algún modo, hacía latir su corazón más fuerte. Y sin saberlo, en otra parte de la mansión, Fernando también pensaba en ella. Lo que no imaginaban era que el destino estaba a punto de unirlos de una forma en la que ninguno podría escapar, y que la traición acechaba en la oscuridad. ¿Cuál será el plan de Isabela y Regina para destruir a Esperanza? ¿Cómo reaccionará Fernando cuando empiece a verla con otros ojos? ¿Y qué secreto esconde don Rodrigo? El sol se ocultaba lentamente tras los altos muros de la mansión Moncada, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. En su habitación, Esperanza contemplaba el atardecer con el corazón inquieto. Había pasado solo un día desde su llegada, pero ya podía sentir el peso de la hostilidad en la casa. Sabía que Regina y Isabela no la querían allí. Lo había visto en sus miradas de desprecio y en la forma en que cuchicheaban a sus espaldas. Sin embargo, no se dejaría intimidar. Había sobrevivido en las calles, vendiendo flores bajo la lluvia, enfrentando el hambre y la soledad. No permitiría que unas mujeres ricas y mimadas la hicieran sentir menos. Pero lo que aún no sabía era que sus enemigas no solo hablaban, sino que ya habían puesto en marcha un plan para destruirla. Esa misma noche, en el lujoso dormitorio de Regina, 2 copas de vino descansaban sobre una mesa de mármol. Isabela se sirvió otra copa y la movió en círculos antes de llevarla a sus labios. No puedo creer que Fernando haya permitido que esa cualquiera se quede aquí, dijo Regina con amargura, arrojando su bata de seda sobre la cama. ¿No ves cómo la mira? Isabela sonrió con frialdad. Por supuesto que lo veo, Regina. No soy estúpida. Regina la observó con curiosidad. ¿Y qué piensas hacer? Isabela dejó la copa sobre la mesa con un leve clink y se inclinó hacia Regina. Escúchame bien, si esa mugrosa se atreve a quedarse en esta casa, voy a destrozarla. Regina sonrió con malicia. Estoy dentro. ¿Cuál es el plan? Isabela tomó un sorbo de vino y exhaló con calma. Primero, tenemos que hacer que cometa un error. Algo que la haga quedar mal frente a mi futuro suegro. Eso no será difícil. Es una ignorante. Exacto. Y después de eso, la vamos a hundir completamente. Regina arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Isabela la miró con una sonrisa venenosa. Solo espera y verás. A la mañana siguiente, Esperanza caminaba por los jardines de la mansión cuando una voz burlona la sacó de sus pensamientos. Vaya, qué rápido te acostumbraste a la buena vida. Se giró y vio a Fernando Moncada, apoyado en un pilar de piedra, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Buenos días, señor Fernando, respondió ella con educación. Él la miró fijamente.
¿Realmente crees que mi padre te ve como una más de la familia? Esperanza frunció el ceño. No sé qué piensa su padre de mí, pero lo que sí sé es que no le he pedido nada. Fernando sonrió con ironía y se acercó lentamente. No me engañas, florista. Sé exactamente lo que estás haciendo. Ella lo miró con desafío. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Fernando inclinó un poco la cabeza y la miró fijamente a los ojos, buscando una oportunidad. Pero te advierto algo, Esperanza, en esta casa, las oportunidades tienen un precio. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Si sobreviví en la calle, puedo sobrevivir aquí. Fernando abrió la boca para responder, pero en ese momento, Isabela apareció en escena, con su elegante vestido azul celeste y su sonrisa controlada. Amor, ¿todo bien? Esperanza sintió un nudo en el estómago al escuchar la palabra amor salir de los labios de Isabela. Fernando desvió la mirada de Esperanza y tomó la mano de Isabela. Sí, todo bien. Isabela se aferró a su brazo con posesión. ¡Qué bueno! No quiero que nadie nos arruine el día. Miró a Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos antes de alejarse con Fernando. Esperanza sintió una punzada en el pecho que no supo explicar. Horas después, mientras caminaba por la mansión, Esperanza escuchó voces dentro del despacho de don Rodrigo. No puedes confiar en ella, papá, insistía Regina. No sabemos de dónde viene. Y no lo necesitamos saber, respondió don Rodrigo con firmeza. Esa muchacha es una buena persona. ¿Y si te está engañando? Hubo un silencio, seguido de un suspiro profundo de don Rodrigo. Regina, hay algo que aún no te he dicho. Esperanza pegó el oído a la puerta. Esa muchacha podría ser mi hija. Los ojos de Esperanza se abrieron de golpe. ¿Qué? Susurró para sí misma. Pero antes de que pudiera escuchar más, una mano la agarró bruscamente del brazo. ¿Escuchando conversaciones ajenas? ¡Qué poca educación! Esperanza se giró y vio a Isabela, mirándola con diversión. ¿Qué haces aquí?, preguntó Esperanza, intentando soltarse. Lo mismo podría preguntarte a ti, replicó Isabela. ¿Por qué te interesa tanto lo que mi futuro suegro dice? Esperanza no respondió. Isabela sonrió. Sabes, tengo una idea. Como te gusta meterte en problemas, ¿por qué no haces algo útil? Esta noche hay una cena muy importante en la casa, y podrías ayudar en la cocina. Esperanza frunció el ceño. No soy sirvienta. Oh, querida, Isabela acarició su propio cabello con fingida inocencia. Entonces supongo que te sentirás muy avergonzada cuando don Rodrigo descubra que eres una metiche. Esperanza apretó los puños. ¿Qué quieres? Isabela sonrió con satisfacción. Que ayudes con la cena. Solo eso. Esperanza no tenía opción. Esa noche, la cena estaba lista. Todo debía salir a la perfección. Pero mientras los invitados esperaban, un fuerte grito rompió la armonía del momento. ¿Quién hizo esto? Todos miraron a la cocina, donde una de las sirvientas sostenía un plato arruinado, con la salsa completamente quemada. En medio del desastre, Esperanza estaba de pie, con las manos manchadas de cocina y el rostro en shock. Regina e Isabela la miraban con una sonrisa triunfante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó don Rodrigo con el ceño fruncido. Isabela caminó lentamente hacia él y dijo con voz melancólica: «Ay, don Rodrigo, parece que Esperanza arruinó la cena». La sala entera quedó en silencio. Esperanza sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Isabela había ganado esta ronda, pero la batalla apenas comenzaba. ¿Cómo reaccionará don Rodrigo al desastre? ¿Esperanza descubrirá el juego sucio de Isabela? ¿Y qué hará Fernando al ver a Esperanza humillada? La cena de gala en la mansión Moncada estaba en su punto más elegante. Empresarios, políticos y figuras importantes de la sociedad mexicana se reunían en el gran comedor, conversando entre risas, brindis y exquisitos manjares. El ambiente era de sofisticación absoluta, hasta que un grito escandalizado rompió la armonía. ¿Quién hizo esto?, chilló una de las sirvientas, sosteniendo un plato completamente arruinado. El aroma a comida quemada impregnó el aire en cuestión de segundos.
Todos los invitados voltearon al origen del escándalo. Y ahí estaba Esperanza, en medio del desastre, con las manos manchadas de salsa y el rostro en shock. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. «Dios mío», susurró una mujer con una copa de vino en la mano. «¡Qué vergüenza!». Isabela, sentada al lado de Fernando, sonrió con satisfacción antes de levantarse con un aire de preocupación falsa. «Ay, don Rodrigo, parece que Esperanza arruinó la cena». Esperanza sintió el peso de todas las miradas. Isabela y Regina habían ganado esta ronda, pero la batalla apenas comenzaba. Minutos antes del escándalo, horas antes de la cena, en los pasillos de la mansión, Regina e Isabela observaban desde las sombras cómo Esperanza, sin más opción, se colocaba un delantal y entraba a la cocina. «No puedo creer que esa mugrosa realmente aceptara», susurró Regina con burla. «La calle la entrenó bien, sabe cuándo someterse», respondió Isabela con una sonrisa maliciosa. «Pero no importa cuánto lo intente. Esta noche se convertirá en la burla de todos». Esperanza no tenía idea del plan que Isabela había orquestado. Mientras la joven se esforzaba en preparar los platos, una de las cocineras, sobornada en secreto por Isabela, se acercó a ella con una jarra en la mano. «Necesitamos más salsa para los platillos principales. Mézclala en esa olla grande, pero hazlo rápido». Esperanza, sin sospechar nada, obedeció. Tomó la jarra y vertió el contenido en la olla caliente. Lo que no sabía era que la salsa había sido intencionalmente alterada. Un toque de vinagre en exceso, un poco de especias fuera de proporción y una dosis de sal que la haría incomible. Cuando los sirvientes comenzaron a servir los platillos en la mesa, la trampa estaba lista para explotar. De regreso a la cena. «Esto es un desastre», exclamó uno de los chefs al probar la salsa. «Está completamente arruinada», y fue la señorita Esperanza quien la preparó. Los murmullos entre los invitados crecieron. Algunas mujeres se tapaban la boca con la mano, otros hombres miraban con desaprobación. «¿Cómo es posible que algo así ocurra en esta casa?». Regina se llevó una mano al pecho, fingiendo indignación. «Esto es una humillación para nuestra familia. Una falta de respeto total a nuestros invitados», agregó Isabela, con un tono calculado. Don Rodrigo se puso de pie. Su rostro era una máscara de seriedad absoluta. Esperanza, sintiéndose acorralada, miró a su alrededor. Sabía que no había sido su culpa, pero ¿cómo podía probarlo? «Yo, no sé qué pasó», logró decir, con la voz temblorosa. Regina cruzó los brazos y sonrió con frialdad. «Lo que pasó es que no perteneces aquí, callejera». La frase cayó como un martillazo en el ambiente. Esperanza sintió un ardor en los ojos. No iba a llorar, no frente a ellos. «Basta». La voz de Fernando se escuchó clara y firme. Todos voltearon hacia él. Era la primera vez que intervenía en favor de Esperanza. «Esto fue un error», continuó. «No veo la necesidad de hacer un escándalo por un plato de comida». Isabela lo miró con sorpresa. «Fernando, esto es grave. La reputación de la familia está en juego». Pero Fernando ignoró por completo su comentario y se dirigió a su padre. «No creo que Esperanza haya arruinado la comida a propósito». Don Rodrigo fijó su mirada en la joven. «¿Fue tu culpa, Esperanza?», preguntó con severidad. El corazón de la joven latía con fuerza. Quería gritar que todo era un complot, que Isabela y Regina la habían obligado, que alguien en la cocina había cambiado la salsa, pero nadie le creería. Así que, con la voz más firme que pudo encontrar, respondió: «No lo sé, señor. Pero lo que sí sé es que jamás haría algo para avergonzarlo». Don Rodrigo no apartó la mirada de ella por varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, respiró hondo y habló: «Esperanza, retírate a tu habitación. Mañana hablaremos». La joven asintió y salió del comedor con la cabeza baja. Regina e Isabela compartieron una sonrisa victoriosa. Pero lo que ninguna de las dos notó fue la mirada oscura de Fernando, quien comenzaba a sospechar que algo no cuadraba en toda esa situación. En la habitación de Esperanza, las lágrimas que había contenido durante la cena finalmente brotaron en cuanto cerró la puerta de su habitación. No era justo. Había pasado toda su vida luchando para salir adelante,
y ahora que tenía una oportunidad, la estaban destruyendo sin piedad. Se dejó caer en la cama, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. No voy a rendirme, susurró para sí misma. No voy a dejar que me ganen. Y en ese momento, lo decidió. Si querían verla caer, tendrían que intentarlo con más fuerza. En el cuarto de Isabela. Salió mejor de lo que esperaba, dijo Isabela mientras se quitaba los pendientes y los dejaba en la mesa de noche. Regina rió suavemente. ¿Viste la cara de Esperanza? Estaba destruida. Y eso es solo el comienzo. Isabela se miró en el espejo, arreglando su cabello con satisfacción. Mañana, cuando don Rodrigo hable con ella, todo se pondrá peor. Regina tomó su copa de vino y la alzó como brindis. A la caída de la florista. Las dos rieron sin remordimiento. Lo que no sabían era que alguien había escuchado su conversación. Fernando estaba justo afuera de la puerta, con el rostro endurecido y los puños apretados. ¿Fernando enfrentará a Isabela y Regina? ¿Esperanza podrá demostrar que todo fue una trampa? ¿Y qué secreto guarda don Rodrigo sobre su pasado? La mansión Moncada despertó con una atmósfera tensa. A pesar de la elegante fachada y los lujos que la rodeaban, dentro de esas paredes, la guerra silenciosa contra Esperanza se intensificaba. Después del escándalo de la noche anterior, todas las miradas estaban puestas en ella. Los sirvientes la observaban con lástima, algunos con burla. Regina e Isabela, por otro lado, disfrutaban cada segundo de su humillación. Pero lo que ninguna de ellas esperaba era que Fernando Moncada había escuchado toda su conversación. La confrontará. En la mañana, mientras la luz del sol entraba por los enormes ventanales de la mansión, Fernando caminaba decidido por el pasillo. Al llegar a la habitación de Isabela, ni siquiera tocó la puerta. Entró de golpe. «Fernando», exclamó Isabela, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» Fernando cerró la puerta tras de sí. Su mirada era fría, peligrosa. «¿Crees que soy estúpido?» Isabela frunció el ceño, fingiendo no entender. «No sé de qué hablas». Fernando avanzó hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Anoche, te escuché. Sé que tú y Regina le tendieron una trampa a Esperanza». La sonrisa de Isabela desapareció por un instante, pero se recuperó rápido. «Fernando, por favor, no puedes estar creyéndole a esa callejera». Él la tomó del brazo con fuerza. «No juegues conmigo, Isabela. Sé lo que escuché». Isabela se soltó con un movimiento brusco y su rostro se transformó de inmediato. «¿Y qué vas a hacer?» Su voz ya no tenía el tono dulce de siempre, sino un veneno oculto. «¿Vas a defender a esa recogida?» Fernando la miró con furia. «No permitiré que sigas humillándola». Isabela cruzó los brazos. «¿Te gusta, verdad?» Fernando se quedó en silencio. «Lo sabía», soltó Isabela con una risa amarga. «Por eso estás tan desesperado por defenderla». Fernando no respondió. En el fondo, sabía que algo en su interior estaba cambiando. Sin decir más, se dio media vuelta y salió de la habitación. La guerra entre ellos había comenzado. Un secreto en el despacho. Mientras tanto, Esperanza estaba en el despacho de don Rodrigo. El anciano empresario la observaba con el ceño fruncido. Lo que pasó anoche fue inaceptable. Esperanza sintió un nudo en la garganta. «Señor, yo no fui la culpable». Don Rodrigo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera analizando cada palabra. Luego, suspiró. «No sé qué pensar. Pero hay algo más importante que quiero hablar contigo». Esperanza lo miró con confusión. «¿Se trata de la cena?» Don Rodrigo negó con la cabeza. «Se trata de ti». El corazón de Esperanza latió más fuerte. «¿Qué quiere decir, señor?» Don Rodrigo tomó una foto antigua de su escritorio y la deslizó hacia ella. Esperanza la tomó con manos temblorosas. En la imagen, había una mujer joven con un bebé en brazos. «Esa mujer», susurró don Rodrigo, «es mi esposa. Y ese bebé, podría ser tú». Esperanza sintió que el aire le faltaba. «¿Qué está diciendo?» Don Rodrigo la miró con seriedad. «Hace más de 20 años, mi hija recién nacida fue robada del hospital.
Nunca la encontramos. Pero cuando te vi por primera vez, algo en mi corazón me dijo que eras tú. Esperanza sintió las lágrimas en los ojos. Eso, no puede ser. Don Rodrigo apoyó una mano en su hombro. Voy a hacer una prueba de ADN. Quiero saber la verdad. Esperanza asintió con la cabeza, aunque por dentro, su mundo estaba completamente de cabeza. Fernando y Esperanza. Esa tarde, Esperanza salió al jardín en busca de aire. No sabía cómo procesar todo lo que estaba pasando. De repente, escuchó unos pasos detrás de ella. Se giró y vio a Fernando. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con recelo. Fernando suspiró y se pasó una mano por el cabello. Necesito hablar contigo. Esperanza cruzó los brazos. ¿Para qué? ¿Para recordarme que no pertenezco aquí? Fernando bajó la mirada por un segundo antes de hablar. Sé que lo que pasó anoche fue una trampa. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Qué dijiste? Fernando dio un paso más cerca. Anoche escuché a Isabela y Regina hablar. Ellas hicieron que todo saliera mal a propósito. Los ojos de Esperanza se llenaron de rabia. Lo sabía. Fernando asintió. Por eso quiero ayudarte. Esperanza frunció el ceño. ¿Por qué harías eso? Fernando la miró fijamente. Porque, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Porque no quiero que te sigan haciendo daño. Esperanza sintió su corazón latir más rápido. No sé si confiar en ti. Fernando bajó la mirada. Lo entiendo. Pero al menos déjame demostrarte que no todos en esta casa están en tu contra. Esperanza no dijo nada. Pero en su interior, algo le decía que Fernando estaba diciendo la verdad. Isabela enforce. Desde una ventana en el segundo piso, Isabela observaba la escena con el rostro descompuesto de furia. ¿Pero qué demonios está haciendo Fernando? Regina apareció a su lado y vio la escena. No puede ser. Mi hermano está defendiendo a esa infeliz. Isabela apretó los puños. Esto no puede seguir así. Si Fernando se acerca demasiado a esa basura, podríamos perderlo todo. Regina la miró con seriedad. Entonces, ¿qué hacemos? Isabela esbozó una sonrisa cruel. Lo que sea necesario. ¿Qué hará Isabela para separar a Fernando de Esperanza? ¿Se confirmará que Esperanza es la hija perdida de Don Rodrigo? ¿Y cómo reaccionará Regina al ver que su hermano está cambiando de bando? La mansión Moncada se encontraba en un extraño silencio. Después de días de tensión, de conspiraciones y de sospechas, el destino de Esperanza estaba a punto de dar un giro devastador. Los últimos acontecimientos la habían dejado con el alma en vilo. Fernando, su enemigo más cruel al inicio, ahora parecía su único aliado. Don Rodrigo, el hombre que la había acogido, tenía en sus manos una verdad que podía cambiarlo todo, la prueba de ADN que confirmaría si ella era su hija perdida. Pero mientras Esperanza intentaba encontrar su lugar en ese mundo de lujo y traiciones, Isabela y Regina habían preparado el golpe más letal hasta ahora. Esa noche, la oscuridad no solo cubría el cielo, sino también el corazón de sus enemigos. La falsa acusación. Esperanza se encontraba en su habitación, aún procesando todo lo que había pasado en los últimos días. De repente, la puerta se abrió de golpe y dos guardias de seguridad entraron con expresiones severas. Señorita Esperanza, tiene que acompañarnos. Ella se puso de pie, confundida. ¿Qué sucede? Antes de que pudiera reaccionar, Don Rodrigo apareció en el umbral de la puerta, con el rostro desencajado de furia. No puedo creer lo que has hecho. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué está pasando? Don Rodrigo avanzó hacia ella, con un sobre en la mano. Robaste este dinero de mi oficina. Esperanza sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Eso es mentira. La evidencia está en tu habitación. Espetó Regina, entrando detrás de su padre, con una sonrisa triunfal. Uno de los guardias abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un fajo de billetes. Esperanza se quedó sin aire. Eso no es mío. Alguien lo puso ahí. Isabela entró en escena, con lágrimas falsas en los ojos. Ay, don Rodrigo, le dije que esta muchacha no era de fiar.
Esperanza sintió una mezcla de rabia y desesperación. Usted sabe que yo nunca le haría algo así. Pero don Rodrigo ya no la miraba con la misma ternura de antes. Confié en ti, Esperanza, y me has decepcionado. Fernando entró en la habitación justo en ese momento. ¿Qué está pasando aquí? Regina cruzó los brazos y sonrió. Lo que pasa, querido hermano, es que tu protegida no es más que una ladrona. Fernando la miró con incredulidad. Eso no puede ser cierto. Entonces explícalo tú. Don Rodrigo alzó la voz, señalando el dinero. Las pruebas están aquí. Fernando miró a Esperanza. Sus ojos reflejaban dolor y duda. Yo. Esperanza sintió una punzada en el pecho. Fernando, dime que crees en mí. Pero Fernando no respondió de inmediato. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier grito. Isabela esbozó una sonrisa de satisfacción. Creo que ya no hay nada más que hablar. Don Rodrigo respiró profundo y sentenció. Esperanza, lárgate de mi casa. Esperanza sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Desesperación en la lluvia. Con nada más que la ropa que llevaba puesta, Esperanza fue echada de la mansión. La lluvia caía con furia sobre la ciudad. Cada gota fría que golpeaba su piel se sentía como una daga. Caminó sin rumbo, con la vista borrosa por las lágrimas. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Susurró con la voz quebrada. Se dejó caer en una banca en medio de un parque desierto. No tengo a nadie, otra vez. El dolor en su pecho era insoportable. Pero no estaba sola. A lo lejos, Fernando la observaba desde su auto, con el corazón dividido en 1000 pedazos. Isabela celebra su victoria. En la mansión Moncada, Isabela brindaba con Regina. Eres diabólica, rió Regina, chocando su copa contra la de su amiga. Isabela sonrió con autosuficiencia. Fernando no pudo defenderla, y don Rodrigo la echó para siempre. Esperanza está acabada. Y la prueba de ADN, susurró Regina. Nunca llegará a sus manos. Isabela sacó un sobre del bolsillo de su bata de seda. La tengo yo. Regina la miró con sorpresa. ¿Quieres decir qué? Isabela sonrió con malicia. Nunca sabremos la verdad. Y eso significa que nadie podrá reclamar la fortuna de los Moncada. Las dos rieron con placer. Pero en la puerta del pasillo, Fernando había escuchado todo. Y esta vez, no se quedaría de brazos cruzados. Fernando toma una decisión. Horas después, Fernando llegó al parque donde Esperanza seguía sentada, empapada y temblando de frío. Ella ni siquiera lo miró cuando él se acercó. Vete, susurró. Fernando se arrodilló frente a ella. No puedo. Esperanza lo miró con los ojos llenos de dolor. ¿Por qué sigues aquí? ¿No fuiste tú quien dudó de mí? Fernando bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, murmuró. Esperanza apretó los dientes, con la rabia acumulada en su pecho. Tu silencio me condenó. Fernando la miró con desesperación. Voy a arreglar todo. Voy a demostrar que eres inocente. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento. ¿Por qué harías eso? Fernando respiró hondo antes de responder. Porque te amo. Esperanza sintió un nudo en la garganta. No te creo. Fernando tomó su mano con delicadeza. Entonces déjame demostrártelo. Esperanza lo miró, sintiendo como su corazón se aceleraba. Si realmente quieres ayudarme, haz que la verdad salga a la luz. Fernando asintió con determinación. Lo haré. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Isabela estaba dispuesta a todo para mantener a Esperanza fuera de su camino, incluso si eso significaba llegar al punto de no retorno. ¿Podrá Fernando recuperar la prueba de ADN antes de que Isabela la destruya? ¿Esperanza logrará limpiar su nombre? ¿Hasta dónde llegará Isabela para impedirlo? La noche caía sobre la Ciudad de México mientras Esperanza y Fernando emprendían una lucha desesperada por la verdad. Sabían que Isabela tenía en su poder la prueba de ADN que podía demostrar que Esperanza era la hija perdida de don Rodrigo, y que ella haría lo que fuera para destruirla. El tiempo corría en su contra. Si no actuaban rápido, la oportunidad de limpiar el nombre de Esperanza desaparecería para siempre. Mientras tanto,
Dentro de la mansión Moncada, Isabela afilaba sus garras para dar el golpe final. Fernando y Esperanza. Un acuerdo peligroso. Bajo el resguardo de la noche, Fernando y Esperanza se reunieron en un pequeño café lejos de la mansión. Ambos estaban agotados, pero la determinación brillaba en sus ojos. Isabela nunca entregará esa prueba voluntariamente, dijo Fernando, pasando una mano por su cabello, frustrado. Esperanza asintió. Entonces tendremos que quitársela. Fernando la miró sorprendido. ¿Estás diciendo que? Sí, interrumpió ella con firmeza. Vamos a robarla. Fernando la observó con seriedad. Eso es arriesgado. Si nos atrapan, Isabela se asegurará de que mi padre nunca nos escuche. Esperanza tomó aire profundamente. Es nuestra única opción. Fernando la miró por un largo momento, y luego asintió. Está bien. Hagámoslo. En la mansión, la verdadera cara de Regina. Mientras Fernando y Esperanza planeaban su movimiento, dentro de la mansión Moncada, Regina se paseaba por los pasillos con el ceño fruncido. Había visto la manera en que Isabela disfrutaba de su victoria, pero en su interior, una duda la carcomía. Sabía que su hermano Fernando nunca había sido un santo, pero, ¿y si esta vez tenía razón? De repente, una voz la sacó de sus pensamientos. Estás muy callada, querida. Era Isabela, recostada en un sofá de terciopelo, con una copa de vino en la mano y su eterna sonrisa confiada. Regina cruzó los brazos. No me gusta la forma en que Fernando está actuando. Isabela giró la copa lentamente, observando el vino girar en su interior. Fernando siempre ha sido un problema, pero lo tenemos bajo control. Regina entrecerró los ojos. ¿Y si no? ¿Y si realmente tiene pruebas de que Esperanza no robó nada? Isabela dejó la copa en la mesa con un clink. Mira, Regina, esa mocosa no pertenece aquí. Y si Fernando no lo entiende, me aseguraré de que lo haga. Regina sintió un escalofrío. Por primera vez, vio algo oscuro en Isabela que no había notado antes. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El plan en marcha. Horas después, Fernando y Esperanza llegaron a la mansión Moncada con sigilo. Sabían que Isabela guardaba la prueba en su habitación, pero tenían que moverse rápido antes de que alguien los descubriera. Yo entraré primero, susurró Fernando. Tú quédate aquí y avísame si alguien viene. Esperanza asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Fernando se deslizó por el pasillo, acercándose a la habitación de Isabela. Con cuidado, giró la perilla. La puerta estaba abierta. Eso no es buena señal, murmuró. Entró con cautela y comenzó a buscar en los cajones del tocador. Movió perfumes, joyas, documentos, pero la prueba de ADN no estaba ahí. Y entonces, lo vio. Un sobre de papel manila, en el fuego de la chimenea. Su corazón se detuvo por un segundo. ¡No! Corrió hacia la chimenea y sacó el sobre justo antes de que las llamas lo devoraran por completo. Pero antes de que pudiera abrirlo. ¡Vaya, vaya! ¡Qué sorpresa! Fernando se congeló. Isabela estaba de pie en la puerta, con una pistola en la mano. Esperanza, al escuchar la voz de Isabela, entró corriendo a la habitación. Fernando. Pero se detuvo en seco al ver la escena. ¡Oh, qué tiernos! Isabela sonrió con burla. ¿Pensaron que podrían ganarme? Esperanza apretó los puños. Dame esa prueba, Isabela. Isabela soltó una carcajada. ¿Para qué? ¿Para qué corras a decirle a don Rodrigo que eres su hijita perdida? Lo siento, querida, pero esta historia termina hoy. Le apuntó con el arma. Isabela, no, gritó Fernando. Isabela sonrió. Dame la prueba, o Esperanza muere. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Fernando miró la prueba en sus manos. Si se la entregaba a Isabela, todo estaría perdido. Pero si no lo hacía, Esperanza estaba en peligro. Esperanza dio un paso adelante. No te tengo miedo, Isabela. La sonrisa de Isabela se ensanchó. Entonces eres más tonta de lo que pensaba. Esperanza aprovechó el instante de distracción y se lanzó contra ella. El impacto hizo que el arma se disparara. ¡Pam! El sonido retumbó en la habitación.
Fernando vio cómo Esperanza y Isabela caían al suelo. Por un momento, nadie supo quién había recibido el disparo. ¿Quién resultó herida? ¿Fernando logrará salvar la prueba de ADN? ¿Regina finalmente traicionará a Isabela? El disparo resonó en la habitación como un trueno en plena tormenta. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Fernando miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de moverse. En el suelo, dos cuerpos habían caído. Esperanza estaba inmóvil, con los ojos cerrados. Isabela también yacía en el piso, su expresión congelada en un gesto de sorpresa. Por un instante, nadie supo quién había recibido el impacto de la bala. Y entonces, un gemido de dolor rompió el silencio. Isabela, entre la vida y la muerte. Fernando corrió hacia Esperanza, levantándola del suelo con desesperación. Esperanza, dime que estás bien. Su voz temblaba. Ella abrió lentamente los ojos, desorientada. No tenía sangre, no tenía heridas. Fernando sintió un alivio inmediato. Pero entonces, una risa débil, ahogada en dolor, llamó su atención. ¿Cómo se atreven? Era Isabela. La mujer estaba en el suelo, con una mancha de sangre expandiéndose en su costado. La bala la había alcanzado a ella. Esperanza se incorporó lentamente, mirando la escena con incredulidad. ¿Qué pasó? Fernando giró el rostro y vio a Regina de pie, con la pistola temblando en su mano. Regina había disparado contra su propia aliada. El giro inesperado. Los ojos de Isabela reflejaban incredulidad. Tú, murmuró, con dificultad. Tú me disparaste. Regina respiraba agitadamente. Sus manos temblaban, pero su expresión era de absoluta decisión. Tú me llevaste demasiado lejos, Isabela. Gritó con lágrimas en los ojos. No podía dejar que siguieras destruyéndonos a todos. Isabela intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. Maldita, traidora. Fernando se acercó rápidamente a Regina y le quitó el arma. Llamaré a una ambulancia. Pero Regina negó con la cabeza. No se merece ser salvada. Esperanza la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Regina, su peor enemiga, había sido quien puso fin a la pesadilla. Pero esto aún no había terminado. La verdad sale a la luz. Fernando tomó el sobre con la prueba de ADN que había logrado salvar del fuego. Lo sostuvo entre sus manos, su corazón latiendo con fuerza. Espera, dijo Esperanza. Eso es. Fernando asintió. Aquí está la respuesta que hemos buscado todo este tiempo. Esperanza sintió que sus piernas flaqueaban. Fernando abrió el sobre. El silencio era insoportable. Finalmente, Fernando leyó las palabras escritas en el documento y alzó la mirada, con los ojos vidriosos. Esperanza, es verdad. Ella sintió que el aire le faltaba. ¿Qué cosa? Fernando tragó saliva antes de hablar. Eres la hija de don Rodrigo. Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Esperanza se llevó las manos a la boca, sintiendo como su mundo se tambaleaba. No puede ser. Fernando le tomó la mano con suavidad. Siempre lo supiste en el fondo, ¿verdad? Siempre sentiste que algo te conectaba con él. Esperanza dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Toda su vida, había soñado con tener una familia, y ahora, la tenía. Tengo que verlo. Tengo que decírselo. Don Rodrigo descubre la verdad. Esa misma noche, Esperanza y Fernando fueron a la mansión Moncada. Don Rodrigo estaba en su despacho, sumido en pensamientos oscuros, cuando Esperanza irrumpió en la habitación con lágrimas en los ojos. Señor, tengo que hablar con usted. El anciano la miró con cansancio. Esperanza, no sé qué más decirte. Ella corrió hacia él y le entregó el documento. Léalo. Don Rodrigo frunció el ceño y tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron cada palabra lentamente. El silencio duró eternos segundos. Y entonces, don Rodrigo levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios santo. Esperanza sintió su corazón acelerarse. Don Rodrigo se puso de pie de golpe. ¿Eres mi hija?
Esperanza sintió que las lágrimas caían sin control. Sí, soy yo, papá. Don Rodrigo soltó el documento y la abrazó con fuerza. Mi niña. Mi pequeña. Esperanza rompió en llanto en los brazos de su padre. Toda la tristeza, toda la soledad, todo el sufrimiento había valido la pena para llegar a ese momento. La justicia para Isabela y Regina. Horas después, la policía llegó a la mansión. Regina se entregó voluntariamente, confesando todo lo que habían hecho ella e Isabela. Isabela, aún en una camilla, fue arrestada por todos sus crímenes. Mientras era llevada al auto de la policía, intentó mirar a Fernando por última vez. Fernando, diles que esto es un error. Diles que me amas. Pero Fernando solo la miró con desprecio absoluto. No puedo amar a alguien como tú. Isabela gritó de furia mientras la subían a la patrulla. El futuro de Esperanza. Días después, la mansión Moncada se llenó de luz nuevamente. Esperanza, ahora reconocida como la hija legítima de don Rodrigo, tomó su lugar en la familia con orgullo. Pero lo más importante era que, por fin tenía un hogar. En el jardín, Fernando la encontró contemplando la puesta de sol. Nunca pensé que este día llegaría, susurró ella. Fernando la miró con ternura. Lo lograste, Esperanza. Ella sonrió, pero luego lo miró con seriedad. Fernando, hay algo que aún no sé. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Esperanza respiró hondo antes de preguntar. ¿Me amas de verdad? Fernando se quedó en silencio por un momento. Y entonces, se acercó lentamente y la tomó entre sus brazos. Con todo mi corazón. Esperanza sintió su alma vibrar. Por primera vez en su vida, estaba donde realmente pertenecía. Y esta vez, nadie la podría arrebatar su felicidad.